Hola, ya estoy aquí otra vez. Voy a explicaros algo que sabéis que es súper importante para entender todo el siglo XIX, sobre todo el reinado de Isabel II, el sexenio revolucionario, porque a partir de ahora pues se va a empezar ya una historia contemporánea con el liberalismo político, que supone la aparición de constituciones y la aparición de partidos políticos. Mirar, es muy importante, no lo hacéis. Siempre estoy dando consejos, pero hace mucho más el que estudia cada día un poco que los atracones del final. Este esquema que lo puse en clase y que lo podéis ver a través de internet es interesante porque es cómo se van configurando y cómo van surgiendo en qué momento determinado los distintos partidos políticos. Vamos a ir viendo. ¿Os acordáis que en plena Guerra de la Independencia, y vamos a recordar que la Guerra de la Independencia se produjo en el año 1808, estaba aquí gobernando Carlos IV, y también recordar que quien nos invade fue Napoleón, que los reyes no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero sí estuvieron a la altura de las circunstancias el pueblo español, que en forma de guerrillas, en forma al principio desorganizada y luego después ya con una cierta organización, se dedicaron a expulsar al enemigo, que fueron los franceses. Bueno, algo también muy importante que lo hemos visto en clase, que es que en plena Guerra de la Independencia se van configurando los partidos políticos. Pero se van configurando los partidos políticos no con la estructura que tienen ahora, pero sí hay como dos maneras ya distintas de pensar. Mirar, por un lado estaban los afrancesados, y diréis, ¿quiénes son? Pues los afrancesados eran un grupo de gente, algunos de ellos intelectuales, que simpatizaban con las ideas de Napoleón, porque Napoleón Bonaparte y su hermano José I, que vino con un documento de leyes, que acordaos que es el Estatuto de Bayona, una carta otorgada, gustó a un grupo minoritario de españoles porque veían una renovación política interesante que traían los franceses. Unos simplemente simpatizaron de verdad por la ideología que traían y otros por medrar. Si no sabéis lo que significa la palabra medrar, es pues por ocupar cargos importantes. Si simpatizaban con los franceses, esto les recompensaría de cualquier manera, beneficiándolos, ¿no? Entonces está el grupo minoritario de los afrancesados. Y por otro lado, por llamarles de alguna manera, son los que no son afrancesados, los que seguían las ideas de defender a la patria contra el enemigo. Dentro de los patriotas hay varios grupos. Estáis viendo que por un lado están los absolutistas, los reformadores y los liberales. ¿Quién eran los absolutistas? Pues mirar, el grupo de los absolutistas era un grupo de gente que eran partidarios del antiguo régimen, de que existiesen las monarquías absolutas a la manera de todo el siglo XVIII y que no hubiese constituciones. El grupo de reformadores se le llamaban también jovellanistas porque querían ciertas reformas en la línea del despotismo ilustrado. Y por último está el grupo de liberales, que lo que pretenden, el grupo de liberales, es que está entrando gente para arriba y para abajo. Estoy aquí en la sala de ordenadores y por eso me estáis viendo que estoy callándome de vez en cuando. Mirad, el grupo de liberales son los que, aparte de querer organizarse para acabar con la Guerra de la Independencia, lo que querían es elaborar una constitución. Y entonces eran partidarios de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de Montesquieu, de separación de poderes, de prácticamente de tener constituciones y hablar de una serie de libertades. Entonces, daos cuenta, vuelvo a repetir, que en la Guerra de la Independencia ya surgen dos modos de pensar. Afrancesados, que cuando termine la guerra tendrán que salir exiliados, la mayoría de ellos porque serán perseguidos por Fernando VII, y por otro lado están los patriotas divididos en dos grupos mayoritarios absolutistas que quieren que nada cambie y los liberales que quieren unos cambios en la manera del liberalismo político que se estaba dando o que es a partir de la Revolución Francesa. En el reinado de Fernando VII vemos algo muy importante,
y es que siguen existiendo los absolutistas y los liberales. Los absolutistas pues son los que querían que gobernase Fernando VII. Bueno, vamos a recordar una cosa, y es que Fernando VII, por el Tratado de Valensay, él había estado en Bayona preso de Napoleón Bonaparte, y entonces cuando termina la Guerra de la Independencia y gracias a todas las coaliciones Napoleón es vencido, pues firma tratados con cada uno de los países que ha ido invadiendo, y con España firma el Tratado de Valensay, por el cual Fernando VII es restituido en el trono de España. Recordar en el tema de Fernando VII le llamaban el deseado, porque lo esperaban todos los grupos. Los absolutistas lo esperaban para que volviese al absolutismo, y los liberales le esperaban porque se había hecho una constitución en plena Guerra de la Independencia, que eso es del tema anterior, que es la primera constitución española, la más larga de todas, muy importante porque sirvió de base para las demás, que fue la Constitución del año 1812. Los absolutistas al principio no querían la Constitución, pero refugiados en Cádiz y convencidos también por un grupo mayoritario de liberales, pues participaron en esa Constitución, que fue muy difícil de elaborar porque estaba en plena Guerra de la Independencia. ¿Qué ocurre? Que esos partidos políticos, absolutistas y liberales, todo el mundo no somos cuadriculados, sino que tenemos una manera distinta de pensar. Y entonces, cuando se van a ir dividiendo, y vamos a ir viendo cómo se dividen. Vamos a empezar primero, aunque haya puesto los absolutistas, porque es, podríamos decir, el ala derecha. Voy a empezar con los liberales porque vamos a recordar una cosa. Recordar que el reinado de Fernando VII se dividía en 3 etapas. El reinado de Fernando VII recordar las fechas porque salen comentarios de texto. Una va desde el año 1814, que vuelve del exilio, a 1833. Dentro de ese reinado hay 3 etapas. Recordar que una primera etapa son 6 años, que van del año 1814 a 1820, que es la época que se le llama época absolutista. Ahí lo que hace es que no hizo caso al manifiesto de los persas, o en cierto modo escuchó más el sentir de la gente, que era mayoritariamente absolutista, y entonces dio un golpe de Estado e impuso el absolutismo. Esa es la primera etapa, que ahí no la tenéis, pero lo tenéis en el reinado de Fernando VII. Hay una segunda etapa que se llama trienio liberal. Trienio liberal porque a Fernando VII, después de varios pronunciamientos de estados fallidos, el de Espocimina, el de Lanzi, el de Porlier, es recordar que hay uno que triunfa, que es el del comandante Riego, que se iba a América para acabar con la independencia de nuestras colonias americanas, que habían empezado en la primera etapa a independizarse, y dio un golpe de Estado diciendo viva la Constitución del 12, y entonces le hace a Fernando VII que firme la Constitución, que apruebe la Constitución o que sancione la Constitución del 12. Esa etapa se llama trienio constitucional. Entonces, en el trienio constitucional, que son 3 años, va de 1820 a 1823, los liberales, acordaos, se empiezan a dividir. Entonces se dividen en moderados y exaltados o progresistas. ¿Por qué son moderados? Porque, mirar, se conforman con la Constitución que había elaborada, que estaba elaborada, que era la Constitución del año 1812. Incluso podemos decir que hay hacia un corrimiento hacia la derecha, le parece excesivamente liberal, y entonces quieren, pues por ejemplo, que en lugar de cortes unicamerales, que es lo que había establecido la Constitución del año 1812, pues quieren otra vez las cortes a la manera del antiguo régimen, con 2 cámaras, cortes bicamerales. Eso en algún sentido. Por ejemplo, quieren que el voto sea pues muy censitario, en lugar de voto universal. En lugar de soberanía nacional, pues quieren una soberanía compartida, darle mucho poder al rey.
Y en cambio los progresistas o exaltados se les va a llamar también, recordar, a los moderados se les va a llamar doceañistas, porque quieren la Constitución del 12, y a los exaltados o progresistas quieren elaborar una nueva Constitución o modificar la del 12, pero hacia un corrimiento hacia la izquierda. Por ejemplo, estos sí que quieren soberanía nacional, no confesionalidad del Estado, en lugar de que la religión sea católica, apostólica, romana, pues mayor libertad. La lista de libertades, que era muy limitada en la Constitución del 12, hacerla más amplia, es una tendencia más hacia la izquierda. Eso ocurre en esta primera etapa o segunda etapa del gobierno de Fernando VII, que es cuando los liberales se empiezan a dividir. Mirar, para que lo entendáis un poco, liberales ahora mismo son el PP y el PSOE. Y los liberales son porque quieren constitución, quieren libertades, igualdad de los hombres ante la ley, pero los va a diferenciar. El PP tiene un modelo político y económico distinto del PSOE. No son ni el PP ni el PSOE en esta época, simplemente un ala que está más a la derecha del liberalismo en materias políticas y económicas y sociales de todo tipo, y un ala que está más a la izquierda, que son los progresistas. Os recuerdo que entonces no se llamaba derechas e izquierdas. Este es un lenguaje ya más del siglo XX, es un lenguaje más coloquial, pero es un poco para que vosotros lo vayáis entendiendo. Aunque lo he puesto aquí los absolutistas antes, al salir en el esquema, sí que quiero que sepáis que los absolutistas se dividen al final del reinado, en la década ominosa. Recordar que Fernando VII, en el trienio constitucional, pidió ayuda porque dijo: marchemos todos juntos por la senda constitucional. Es decir, sí que estaba de acuerdo con la Constitución del 12, pero fue por narices, es decir, tuvo que aceptarla porque si no se hubiera tenido que marchar de España. Pero sin embargo él no estaba de acuerdo, es un monarca absoluto, es un hombre muy inseguro y le gustaba su mandato apoyado ahí en esa camarilla. Entonces, durante todo el trienio estuvo conspirando, y durante el trienio constitucional mandó misivas a la Santa Alianza. Os recuerdo que la Santa Alianza era un organismo que se había formado en el mismo Congreso de Viena para reponer en los países donde hubiesen brotes liberales, y empiezan a haber brotes liberales prácticamente en todos los países de la Europa occidental, para reponer otra vez a los monarcas absolutos. Entonces el rey conspiró y los reponen otra vez los 100.000 hijos de San Luis, que en realidad me lo habéis preguntado en clase, ¿fueron 100.000? Pues no, eran 60.000, y además los dirige el duque de Angulema, es un francés, y lo mandó un rey, en cierto modo absolutista, que fue Luis XVIII desde Francia, y lo repone como monarca absoluto. Es una década, son 10 años, recordad, no estudiéis de memoria, década ominosa, y entonces los absolutistas ya al final del reinado, no como me habéis puesto algunos en el examen, muy al final del reinado, los absolutistas se empiezan a dividir. ¿Cuál es el motivo de la división de los absolutistas? Pues el motivo es el siguiente, es que Fernando VII se había casado 4 veces y no había tenido descendencia. Había tenido descendencia, pero algunos niños le habían nacido muertos. Entonces, pensando que podía tener su cuarta mujer, que es María Cristina de Borbón, una niña, quitó o abolió una ley que había traído el primer Borbón, que es el primer Borbón, os recuerdo que es Felipe V. Voy a mencionaros los Borbones. Recordar que el primero es Felipe V. Luego hay un breve reinado de Luis I. Luego está Fernando VI. A Fernando VI le sucede su hermano Carlos III. Y a Carlos III su hijo Carlos IV. Carlos IV, Fernando VII. Y ahí, en ese reinado de Fernando VII, en la última etapa, los absolutistas se empiezan a dividir. Porque este rey, Fernando VII, quitó la ley sálica que había puesto el primer Borbón, Felipe de Anjou o Felipe V, y la quita por otra ley que se le llama pragmática sanción. Inmediatamente hay un hermano suyo, que es Carlos María Isidro,
que se ve desposeído del trono. Pensaba ya que por herencia y por la ley sálica le iba a corresponder el trono. Y por eso inmediatamente va a empezar a aparecer una rama, que esto si podíamos decir, aquí está la extremísima derecha, que son los apostólicos o carlistas, que es la rama que defiende la línea sucesoria de la ley sálica, que sería Carlos María Isidro. Por otro lado están los fernandinos, que recordar que se le va a llamar también, luego en el reinado de Isabel II, se le llamarán isabelinos, porque son los que defienden que pueda reinar una mujer. Se le llama isabelinos y cristinos. ¿Por qué? Pues recordar que Fernando VII, su cuarta mujer, es María Cristina de Borbón. Y con ella tiene 2 hijas. Esto tenéis que remitiros al cuadro sinóptico que yo os di de Fernando VII. Tiene a Isabel, que va a ser la futura Isabel II, ya Luisa Fernanda. Y entonces ya Isabel será la futura heredera. Y entonces por eso se les puede llamar fernandinos o isabelinos, porque están de acuerdo con que gobierna una mujer, o cristinos, porque como va a ser muy pequeña Isabel, pues va a regir los destinos de su minoría de edad, su madre María Cristina. Esto lo entenderéis mejor cuando veamos el reinado de Isabel II. Pero ahora de momento veis que cuando se configuran los partidos políticos en plena guerra de la independencia, cuando se van afianzando un poco más en el reinado de Fernando VII, cómo se configuran absolutistas, cuándo se dividen absolutistas y liberales, cuándo se dividen los liberales, primero que los absolutistas, en el trienio constitucional, que es 1820-1823, y cuándo se dividen los absolutistas en la década ominosa, que es 1823-1833.